Señales de los últimos tiempos. Estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado si los eventos que estamos viendo son más que simples coincidencias? ¿Y si los conflictos entre naciones, las tensiones globales y el constante ruido de guerras y rumores de guerras fueran las señales de un destino ya anunciado? ¿Podría el mundo estar acercándose al clímax de la historia humana, un punto de no retorno del que las Escrituras ya nos advirtieron? Las tensiones globales están aumentando. Conflictos entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, Ucrania y China han llevado a muchos a preguntarse, ¿estamos al borde de una tercera guerra mundial? Hoy exploraremos lo que la Biblia nos dice sobre estos eventos y su posible conexión con las profecías del fin de los tiempos. Jesús mismo, hace más de 2000 años, nos dejó un mensaje inquietante y profético. En Mateo 24:6-8 declaró, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». ¿Podrían estos principios de dolores ser lo que estamos viendo hoy? Pero hay más. La Biblia habla de una serie de eventos que sacudirán a la humanidad. En Apocalipsis, se nos revela un tiempo de juicios y tribulaciones, donde el mundo será testigo de cosas jamás vistas. El jinete de la guerra, el colapso de sistemas globales y la aparición de un líder que prometerá paz, pero que en realidad traerá destrucción. ¿Estamos viendo ya los primeros pasos hacia este futuro profético? La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos observando con los ojos espirituales abiertos o simplemente seguimos adelante, pensando que todo seguirá como siempre? La Biblia nos llama a velar, a estar atentos a las señales y a no ser sorprendidos como aquellos que duermen. El mundo está en un punto de quiebre y la incertidumbre crece con cada día que pasa. Pero no debemos olvidar que detrás de todo esto hay un propósito divino. Dios no solo nos advierte de lo que vendrá, sino que también nos ofrece un refugio seguro. En medio del caos, Él nos llama a acercarnos a Él, a buscar su rostro y a encontrar en su palabra la guía que necesitamos. ¿Podría ser que el tiempo del que las profecías hablaron durante siglos finalmente haya llegado? ¿Estamos más cerca de lo que imaginamos de presenciar el cumplimiento de los últimos capítulos de la historia? La respuesta podría estar en nuestras manos, pero más importante aún, en la decisión que tomemos hoy. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque vamos a explorar juntos lo que la Biblia tiene que decir sobre los eventos actuales y cómo todo encaja en el gran plan de Dios para la humanidad. Prepara tu corazón, porque este viaje no será como ningún otro que hayas emprendido. La palabra de Dios es clara. Jesús, en su discurso profético del Monte de los Olivos, dejó una advertencia que resuena hasta hoy. En Mateo 24:6-8 leemos, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Esta profecía no es un simple aviso de que vendrán conflictos, sino una descripción precisa de la situación mundial antes de su regreso. Las guerras, los desastres naturales y las crisis globales no son eventos aislados, sino señales que indican que estamos en los últimos tiempos. Sin embargo, Jesús también nos dice, no os turbéis. Esto es fundamental. Aunque las señales sean aterradoras, no deben llenarnos de miedo. Al contrario, deben prepararnos espiritualmente. Ahora, al mirar los conflictos actuales, podemos encontrar un paralelismo con otra profecía importante en Ezequiel 38. Este capítulo habla de una futura coalición liderada por Gog de la tierra de Magog. El pasaje dice, «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal,
y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog. Muchos estudiosos han interpretado a Magog como una referencia a Rusia o una coalición de naciones que se alzará contra Israel en los últimos días. Si bien no podemos afirmar con certeza qué naciones se mencionan específicamente, lo que sí podemos ver es cómo las tensiones actuales podrían estar alineándose con estas profecías. El papel de Israel es también crucial en el escenario profético. Zacarías 2:3 dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La historia nos muestra cómo Israel ha estado en el centro de numerosos conflictos. Y en los últimos tiempos, las Escrituras nos indican que será el epicentro de los eventos finales. Los conflictos globales y las alianzas internacionales actuales podrían estar preparando el terreno para que esta profecía se cumpla. Pero no todo es miedo y destrucción en estas profecías. Jesús nos dejó palabras de consuelo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio del caos y la incertidumbre, tenemos la promesa de paz y victoria a través de Cristo. Aunque el mundo se tambalee, sabemos que Dios tiene el control. Todo lo que sucede está dentro de su plan perfecto, y su propósito final es la redención de la humanidad. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Primero, debemos estar atentos a las señales sin caer en el temor. Las profecías bíblicas no están diseñadas para alarmarnos, sino para prepararnos. Dios nos está llamando a una vida de santidad y a una relación más cercana con Él. Los conflictos actuales son un recordatorio de que el tiempo es corto y de que nuestra esperanza no debe estar puesta en este mundo, sino en el reino eterno de Dios. Segundo, estos tiempos deben llevarnos a una vida de oración. Debemos orar por la paz mundial, por la protección de los inocentes en medio de estos conflictos y sobre todo por la fortaleza espiritual para enfrentar lo que venga. Como dice a Tesalonicenses 5, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este es un llamado a estar espiritualmente alertas. Finalmente, quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás preparado para lo que viene? Más allá de los eventos globales, la pregunta más importante es, ¿cómo está tu relación con Dios? La Biblia nos asegura que el fin de los tiempos no es el fin para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Al contrario, es el comienzo de una vida eterna junto a Él. Estos tiempos requieren que profundicemos aún más en las Escrituras. No se trata solo de entender los eventos actuales, sino de verlos a través del lente de la palabra de Dios. La Biblia es clara en que las naciones jugarán un papel central en los últimos días, y muchos creen que lo que estamos viendo es solo el principio. En Apocalipsis 6 se habla de la apertura de los sellos y los juicios que vendrán sobre la tierra. Uno de ellos es el segundo sello, que menciona la aparición de un jinete que representa la guerra. Apocalipsis 6:4 dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este pasaje describe un tiempo en el que la paz será removida de la tierra y habrá conflictos masivos. Algunos interpretan esto como una señal clara de un conflicto global, posiblemente una guerra de escala sin precedentes. A medida que las alianzas entre naciones se fortalecen y los conflictos se intensifican, vemos un reflejo de lo que la Biblia ya nos advirtió. Las tensiones entre Estados Unidos y China, la guerra en Ucrania y el protagonismo de Rusia en el escenario mundial podrían ser piezas clave de un rompecabezas profético que se está armando ante nosotros. Por otro lado, Daniel 11 nos habla de un rey del norte y un rey del sur, dos figuras que protagonizarán conflictos en los últimos tiempos. Aunque la identidad exacta de estos reyes es debatida, muchos ven paralelismos entre estos pasajes y las tensiones actuales entre grandes bloques geopolíticos. Daniel 11:40 dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él,
y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Este lenguaje describe un conflicto masivo y de gran alcance, similar a lo que podríamos imaginar en una guerra global. Otro punto crucial a considerar es la centralidad de Jerusalén. Como mencionamos antes, Zacarías nos dice que todas las naciones se reunirán contra Israel. Esto podría parecer improbable en tiempos de relativa paz, pero las tensiones en Medio Oriente están siempre latentes. Israel sigue siendo un punto focal en la política mundial, y cualquier conflicto que involucre a esta nación podría escalar rápidamente y cumplir estas profecías. Ahora bien, ¿qué debemos hacer frente a todo esto? La Biblia nos insta a velar y orar. En Lucas 21:36 Jesús dice: «Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Esto significa que no debemos ser meros espectadores, sino participantes activos en la obra de Dios. La oración es nuestra herramienta más poderosa en estos tiempos. Orar por paz, por sabiduría para los líderes mundiales y por fortaleza para la Iglesia. Además, es vital entender que la profecía bíblica no es un mensaje de desesperación, sino de esperanza. Aunque las Escrituras predicen tiempos difíciles, también nos aseguran que Dios está en control y que el mal no prevalecerá. Apocalipsis 21:4 nos da una visión de lo que viene después de todo este caos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza final para los que confían en Cristo. La pregunta que surge entonces es, ¿estamos viviendo como si realmente creemos en estas promesas? La urgencia de los tiempos debería impulsarnos a compartir el Evangelio con más fervor. Millones de personas aún no conocen a Cristo, y los eventos actuales pueden ser la oportunidad que necesitan para abrir sus corazones. La Biblia nos llama a ser la luz del mundo, especialmente en tiempos de oscuridad. Finalmente, como creyentes, debemos recordar que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Filipenses 3:20 nos dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Esto nos da una perspectiva eterna. Aunque los eventos globales pueden ser aterradores, sabemos que nuestro destino final no está aquí, sino con Cristo en su reino eterno. El desafío ahora es, ¿cómo responderás a estos tiempos? ¿Seguirás viviendo con miedo e incertidumbre, o te aferrarás a las promesas de Dios y serás un instrumento de paz y esperanza en medio del caos? Estos tiempos requieren que profundicemos aún más en las Escrituras. No se trata solo de entender los eventos actuales, sino de verlos a través del lente de la palabra de Dios. La Biblia es clara en que las naciones jugarán un papel central en los últimos días, y muchos creen que lo que estamos viendo es solo el principio. En Apocalipsis 6 se habla de la apertura de los sellos y los juicios que vendrán sobre la tierra. Uno de ellos es el segundo sello, que menciona la aparición de un jinete que representa la guerra. Apocalipsis 6:4 dice: «Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada». Este pasaje describe un tiempo en el que la paz será removida de la tierra y habrá conflictos masivos. Algunos interpretan esto como una señal clara de un conflicto global, posiblemente una guerra de escala sin precedentes. A medida que las alianzas entre naciones se fortalecen y los conflictos se intensifican, vemos un reflejo de lo que la Biblia ya nos advirtió. Las tensiones entre Estados Unidos y China, la guerra en Ucrania y el protagonismo de Rusia en el escenario mundial podrían ser piezas clave de un rompecabezas profético que se está armando ante nuestros ojos. Por otro lado, Daniel 11 nos habla de un rey del norte y un rey del sur, dos figuras que protagonizarán conflictos en los últimos tiempos.
Aunque la identidad exacta de estos reyes es debatida, muchos ven paralelismos entre estos pasajes y las tensiones actuales entre grandes bloques geopolíticos. Daniel 11:40 dice, «Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará». Este lenguaje describe un conflicto masivo y de gran alcance, similar a lo que podríamos imaginar en una guerra global. Otro punto crucial a considerar es la centralidad de Jerusalén. Como mencionamos antes, Zacarías nos dice que todas las naciones se reunirán contra Israel. Esto podría parecer improbable en tiempos de relativa paz, pero las tensiones en Medio Oriente están siempre latentes. Israel sigue siendo un punto focal en la política mundial, y cualquier conflicto que involucre a esta nación podría escalar rápidamente y cumplir estas profecías. Ahora bien, ¿qué debemos hacer frente a todo esto? La Biblia nos insta a velar y orar. En Lucas 21:36, Jesús dice, «Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Esto significa que no debemos ser meros espectadores, sino participantes activos en la obra de Dios. La oración es nuestra herramienta más poderosa en estos tiempos. Orar por paz, por sabiduría para los líderes mundiales y por fortaleza para la Iglesia. Además, es vital entender que la profecía bíblica no es un mensaje de desesperación, sino de esperanza. Aunque las Escrituras predicen tiempos difíciles, también nos aseguran que Dios está en control y que el mal no prevalecerá. Apocalipsis 21:4 nos da una visión de lo que viene después de todo este caos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza final para los que confían en Cristo. La pregunta que surge entonces es, ¿estamos viviendo como si realmente creemos en estas promesas? La urgencia de los tiempos debería impulsarnos a compartir el Evangelio con más fervor. Millones de personas aún no conocen a Cristo, y los eventos actuales pueden ser la oportunidad que necesitan para abrir sus corazones. La Biblia nos llama a ser la luz del mundo, especialmente en tiempos de oscuridad. Finalmente, como creyentes, debemos recordar que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Filipenses 3:20 nos dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Esto nos da una perspectiva eterna. Aunque los eventos globales pueden ser aterradores, sabemos que nuestro destino final no está aquí, sino con Cristo en su reino eterno. El desafío ahora es, ¿cómo responderás a estos tiempos? ¿Seguirás viviendo con miedo e incertidumbre, o te aferrarás a las promesas de Dios y serás un instrumento de paz y esperanza en medio del caos? El mundo está cambiando rápidamente, y las piezas del tablero geopolítico parecen estar moviéndose hacia un desenlace inevitable. Las tensiones no son casualidad, y cada movimiento estratégico parece apuntar hacia algo más grande. Algo que tal vez ya ha sido escrito hace miles de años. Y si todo esto no es más que la preparación para el cumplimiento de las profecías finales. El libro de Apocalipsis nos revela imágenes inquietantes de lo que está por venir. En Apocalipsis 13 se nos habla de un sistema global que controlará a toda la humanidad, un gobierno, una economía y una religión unificados bajo el poder de una bestia. Apocalipsis 3, 16-17 dice, «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». ¿Podría la inestabilidad actual ser el catalizador que lleve al mundo a aceptar este sistema global? Las crisis, ya sean económicas, bélicas o sanitarias, han demostrado que las masas están dispuestas a entregar su libertad a cambio de una sensación de seguridad.
¿Y si un conflicto global de la magnitud de una tercera guerra mundial fuera el detonante para implementar este control total? Imagina un escenario donde los conflictos actuales escalen. Imagina un momento en el que después de un enfrentamiento global surja una figura prometiendo paz y unidad, alguien que pueda poner fin a las guerras y restablecer el orden. Ese líder, según la profecía, será el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero aquí está la advertencia más escalofriante. Este líder no traerá paz verdadera, sino una paz falsa. Una paz que durará poco antes de desatarse el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Podría el caos actual ser el preludio a su aparición? Si las naciones están siendo llevadas al límite, es porque estamos a punto de presenciar el surgimiento de este poder oscuro. La intriga se profundiza cuando miramos el libro de Daniel. En Daniel 9:27 se menciona un pacto que este líder hará por una semana, es decir, 7 años. Este pacto será aparentemente un acuerdo de paz, probablemente involucrando a Israel, pero a la mitad de este periodo romperá su promesa. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si miramos el panorama actual, vemos un mundo hambriento de acuerdos de paz. Israel sigue siendo un punto de tensión, rodeado de enemigos. ¿Podría un futuro conflicto global ser el escenario ideal para que este pacto profético se lleve a cabo? La Biblia también habla de un evento aún más impactante, el arrebatamiento de la Iglesia. Tesalonicenses 4, 16, 17 describe cómo, en un abrir y cerrar de ojos, los creyentes serán llevados al cielo para encontrarse con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Imagina el caos que esto provocará, millones de personas desapareciendo repentinamente. El mundo, ya fracturado por la guerra y la desesperación, buscará respuestas. Y será entonces cuando muchos se aferrarán a cualquier figura que ofrezca una explicación, aunque sea una mentira. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar lo que viene? Las piezas parecen en los El mundo está cambiando rápidamente, y las piezas del tablero geopolítico parecen estar moviéndose hacia un desenlace inevitable. Las tensiones no son casualidad, y cada movimiento estratégico parece apuntar hacia algo más grande, algo que tal vez ya ha sido escrito hace miles de años. Y si todo esto no es más que la preparación para el cumplimiento de las profecías finales. El libro de Apocalipsis nos revela imágenes inquietantes de lo que está por venir. En Apocalipsis 13 se nos habla de un sistema global que controlará a toda la humanidad, un gobierno, una economía y una religión unificados bajo el poder de una bestia. Apocalipsis 3, 16-17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Podría la inestabilidad actual ser el catalizador que lleve al mundo a aceptar este sistema global? Las crisis, ya sean económicas, bélicas o sanitarias, han demostrado que las masas están dispuestas a entregar su libertad a cambio de una sensación de seguridad. Y si un conflicto global de la magnitud de una tercera guerra mundial fuera el detonante para implementar este control total, imagina un escenario donde los conflictos actuales escalen. Imagina un momento en el que después de un enfrentamiento global surja una figura prometiendo paz y unidad, alguien que pueda poner fin a las guerras y restablecer el orden.
Ese líder, según la profecía, será el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero aquí está la advertencia más escalofriante. Este líder no traerá paz verdadera, sino una paz falsa. Una paz que durará poco antes de desatarse el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Podría el caos actual ser el preludio a su aparición? Si las naciones están siendo llevadas al límite, es porque estamos a punto de presenciar el surgimiento de este poder oscuro. La intriga se profundiza cuando miramos el libro de Daniel. En Daniel 9:27 se menciona un pacto que este líder hará por una semana, es decir, 7 años. Este pacto será aparentemente un acuerdo de paz, probablemente involucrando a Israel, pero a la mitad de este periodo romperá su promesa. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si miramos el panorama actual, vemos un mundo hambriento de acuerdos de paz. Israel sigue siendo un punto de tensión, rodeado de enemigos. ¿Podría un futuro conflicto global ser el escenario ideal para que este pacto profético se lleve a cabo? La Biblia también habla de un evento aún más impactante, el arrebatamiento de la Iglesia. Tesalonicenses 4, 16, 17 describe cómo, en un abrir y cerrar de ojos, los creyentes serán llevados al cielo para encontrarse con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Imagina el caos que esto provocará, millones de personas desapareciendo repentinamente. El mundo, ya fracturado por la guerra y la desesperación, buscará respuestas. Y será entonces cuando muchos se aferrarán a cualquier figura que ofrezca una explicación, aunque sea una mentira. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar lo que viene? Los pies parecen enojar de dinosaurios.